parece, damos comienzo a este webinar que tiene como foco la NIF 9, ¿no? Y como marco para la gestión de riesgos en entidades aseguradoras. Y que tiene relevancia por dos razones fundamentalmente, ¿no? Es uno de los webinars que venimos haciendo a lo largo de estas últimas semanas, y este tiene relevancia, decía, por dos razones fundamentalmente. Una, porque ha cambiado drásticamente el escenario económico y financiero, y dos, porque precisamente la NIF 9 introduce o ha introducido no hace demasiado tiempo un nuevo marco para la gestión de los riesgos asociados a esos cambios en los escenarios económicos y financieros, ¿no? El cambio de entorno es muy evidente para todos, ha sido muy drástico, ha sido muy veloz, muy rápido. En no más de año y medio se han alterado los tipos de referencias en los principales países como no lo había hecho en muchas décadas. Han subido más de 4 o 5 puntos porcentuales en uno y en otro lado del Atlántico. Y este cambio obviamente ha introducido alteraciones notables y va a tener impactos también notables en la actividad económica, ¿no? Decir que ese cambio fundamentalmente ha tenido como pista de aterrizaje después de ese año y medio unos niveles que probablemente supongan la cima, ¿no?, de los niveles esperados por los mercados. Estamos sin duda en una etapa nueva después de haber tenido como antecedente unos niveles de inflación también desconocidos en bastantes décadas en los países desarrollados. Estamos en cualquier caso en una fase ya de contención, y las dudas probablemente que nos depare, ¿no?, el futuro próximo tienen más que ver con la magnitud y el grado con el que los bancos centrales acaben gestionando el aterrizaje de estos niveles de inflación, ¿no? Los propios bancos centrales admiten que lo complicado será fundamentalmente esta última milla, el proceso de contención de la inflación en sus trazos más gruesos se ha producido ya, pero sin duda alguna la última milla será aparentemente costosa, y sobre todo veremos en qué términos los niveles de tipos, los ascensos de tipos que ya se han tenido lugar acaban impactando en la actividad macro. Sea como fuere, vamos a tener un horizonte de tipos altos no ya los próximos 2 años, ¿no?, que es el horizonte marcado por los propios bancos centrales para llevar la inflación a los niveles de referencia que tienen marcados, sino más allá, porque probablemente nos encontremos en una nueva etapa con tipos ya reales positivos, ¿no?, muy diferentes de aquel escenario que duró durante 4 o 5 años, en donde atisbábamos, creo que hay ya, atisbábamos niveles de tipos ceros negativos e inflación prácticamente inexistente. Cierto es, en cualquier caso, ¿no?, que en este entorno de riesgos que se hable ha generado oportunidades más que notables para el propio sector seguros. Es evidente para todos que este ejercicio será un ejercicio récord en primas, en récord histórico en primas, y sobre todo con un crecimiento de las mismas que no había tenido lugar en muchísimos años también en nuestro sector, primas ligadas, como todos pueden imaginar, al ramo de vida, y supone una oportunidad más que notable para el desarrollo de este negocio, ¿no? Para cubrir, digamos, los objetivos del seminario,
tenemos vamos a tener tres participaciones. En primer lugar, la de Javier Pino, que aterrizará, es consultor del área de análisis de AFE y aterrizará en una breve intervención la situación y las perspectivas de los mercados, ¿no? En una segunda intervención, el protagonista será Carlos Gonzalo, de la mano de un diálogo con Ignacio Blasco, consultor, perdón, Carlos González, lo debo de presentar y agradecer antes de nada su intervención, es el CFO del grupo RGA, y mantendrá un diálogo con Ignacio Blasco, consultor del área de seguros de AFI, en el que enfrentarán cómo o harán consideraciones sobre cómo el sector seguro, cómo las entidades aseguradoras enfrentan el cambio de marco tan brutal que se ha producido, ¿no? Y en tercer lugar será el propio Ignacio Blasco quien, quien se adentre, ¿no?, en los aspectos más relevantes relativos a las IN9 que han de tenerse en cuenta en este nuevo marco de gestión de riesgos. Y sin más, paso, ¿no?, a la primera intervención, a la de Javier Pino, y así maximizamos el tiempo del webinar, que pretendemos que no dure más de una hora de intervención. Recuerdo que tendremos en cualquier caso unos 10 minutos para cuestiones que se puedan plantear a lo largo del webinar y animo, ¿no?, a que se utilice el chat que está incorporado. Y sin más, Javier, adelante. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Hola, hola a todos. Y bueno, pues como bien apuntaba Daniel, estamos en un punto de inflexión en los mercados financieros y creo acertado para esta ponencia que empecemos pues viendo o reflejando un poco los movimientos de mercado en los últimos 15 o 20 días, que han sido muy significativos, ¿de acuerdo? Lo que hemos tenido ha sido pues unas semanas muy positivas en los mercados financieros, ¿de acuerdo? Con fuertes retornos tanto en deuda pública como en deuda corporativa, como en bolsa, y también, y muy importante, un abaratamiento de los activos refugio. Y aquí, por ejemplo, es muy claro en el caso del dólar, que lo tenemos ya cotizando en 1,07 frente al euro, y muy relevante porque a pesar de que en las últimas semanas hemos tenido una ampliación de los diferenciales de tipos a corto, que ha sido lo que ha prácticamente dirigido el movimiento del cruce de la divisa en las últimas semanas, ¿de acuerdo? Es cierto que cotizaba un panorama de risk-off mucho más acusado y que parece que se diluye en el horizonte, ¿de acuerdo? Hay varios movimientos o varios factores que vamos a comentar que han sido los precursores de este movimiento de risk-on en los mercados en las últimas semanas. Por un lado tenemos, bueno, pues esa contención en Oriente Próximo, sobre todo la contención a nivel geográfico, que no haya expansión hacia otras geografías, como puede ser Siria, como puede ser el Líbano, pero sobre todo hacia Irán, porque bueno, al final eso ha permitido una caída o una reversión en esas subidas que teníamos del precio del barril de crudo. En las últimas semanas pues cae ya más de un 5%, en expectativa de que el conflicto no sobrepase esos límites geográficos en lo que actualmente se disputa, ¿no? Pero sobre todo, y lo más relevante para el movimiento del mercado en las últimas semanas, ha sido pues, bueno, pues esa mayor visibilidad, como decía Daniel, en el horizonte para la evolución de los tipos de interés, ¿de acuerdo? El mercado ya da prácticamente por descontado de que no va a haber subidas adicionales en los tipos de interés. Lo veíamos la semana pasada con el mensaje algo menos tensionador de la Reserva Federal, y también, bueno, con un mensaje algo más cauto por parte del Banco Central Europeo. Y eso, ¿qué es lo que ha provocado? Pues bueno, pues que se profundice en el descuento de rebajas de tipo para el próximo año. Antes, hace 3 semanas, la primera rebaja de tipos se situaba prácticamente a principios de otoño del próximo año, y ya la tenemos a finales de primavera. Y eso
bueno, pues el que lo ha recogido lo ha recogido muy bien ha sido la curva monetaria. Y fijaos en la última parte, en el Euribor 12 meses, donde, bueno, en este entorno, bueno, pues ya está lejos de esos niveles, por encima del 4,20 que alcanzó, y tenemos ya el Euribor a 12 meses cotizando en niveles de 4,20. Como digo, lo más relevante ha sido no solo esa contención en el frente geopolítico, sino también, bueno, pues esos malos datos de actividad que hemos tenido en Estados Unidos, los datos de empleo que salieron el viernes algo por debajo de lo esperado, alguna debilidad que empezamos a observar en el ISM manufacturero, y aquí permitidme que parafrasee a Mariano Rajoy, y es que el mercado está en una situación de cuanto peor, mejor, porque cuanto más debilidad estamos observando en esos datos de actividad, pues el mercado lo está interpretando como mayor desaceleración en la inflación y, por tanto, un menor tensionamiento por parte de los bancos centrales. Pero también aquí hay que enmarcar el escenario de riesgo, que es muy importante, porque al final el baluarte del discurso de los bancos centrales en las últimas semanas ha sido que, bueno, que no necesitaban endurecer los tipos de interés mucho más, porque el tensionamiento de las condiciones financieras había hecho buena parte del trabajo. De hecho, el tensionamiento acumulado de las condiciones financieras en las últimas 3-4 semanas en Estados Unidos pues era equivalente a una subida de 75 puntos básicos en los Fed Funds. Por lo tanto, bueno, pues era entendible que los bancos centrales pausasen las subidas de tipos de interés antes de año. Sin embargo, esta reversión que hemos visto en las últimas semanas, pues posiblemente tenga las patas muy cortas, porque si vemos que hay justo lo contrario, una relajación de las condiciones financieras, pues puede volver a tensionar el mensaje por parte de los bancos centrales. Como digo, unos movimientos muy, muy relevantes en las últimas semanas, y como digo, y aquí ya paso a la parte de crecimiento e inflación, obedece, bueno, pues esa desaceleración que estamos viendo en los datos de actividad. Fijaos cómo, bueno, desde el tercer trimestre ahora se ha reducido algo esa divergencia cíclica que teníamos entre Estados Unidos y en Europa. Todavía sigue latente, ¿de acuerdo? Vemos un crecimiento en Estados Unidos en el cuarto trimestre que va a estar en torno al 0,5, 0,4, y para el caso para Estados Unidos y para el caso de la zona euro, pues estará en esa zona del 0%, ¿de acuerdo? Muy relevante ver qué va a pasar con el crecimiento en Alemania y en Francia, porque esa mejoría que estamos viendo en el crecimiento por parte de Alemania, bueno, pues se está compensando con un menor dinamismo en Francia, sobre todo en la parte de servicios. Como digo, empiezan a verse señales cada vez más claras de moderación de la actividad, sobre todo en el caso de Estados Unidos, y tenéis ahí, por ejemplo, el ISM de manufactura, donde, bueno, alcanzó esa zona de mínimos en los últimos meses. Empezamos a ver una cierta recuperación, pero es cierto que los últimos datos empiezan a dar señales de moderación. Y un gráfico también muy relevante es ese índice de manufactura, que se lo he tomado prestado a Rosenberg, donde, fijaos, y es muy relevante cómo el porcentaje de compañías que están reportando crecimientos en los beneficios en las últimas semanas, pues es prácticamente nulo. Por lo tanto, si vemos esa desaceleración en la actividad, menor dinamismo en el crecimiento en el mercado laboral estadounidense, con los datos que conocimos el viernes, bueno, pues justifican, ¿de acuerdo?, esa pausa por parte de la Reserva Federal. Es lo que ha dado pie también a que aquellos sectores más sensibles al ciclo o más expuestos a tipos de interés, pues lo hayan hecho mejor en las últimas semanas. Aún así, aunque hayamos visto este mejor comportamiento del mercado, todavía hay que ver que a medio plazo el riesgo de que nos enfrentemos a una inflación más elevada pues sigue siendo vigente, ¿de acuerdo? Todavía tenemos una lenta eliminación de los estímulos fiscales que se derivan de la COVID-19, ¿de acuerdo? Y a ello han hecho alusión en varias ocasiones los miembros del Banco Central. No podemos, y aquí hoy parafraseo a Ángel Verges, no podemos soplar y sorber a la misma vez. No podemos tener una política monetaria restrictiva subiendo los tipos de interés y que la política fiscal vaya en la dirección opuesta, ¿de acuerdo? También la dinámica cíclica sigue siendo positiva. Vemos una menor sensibilidad
a las subidas de tipos, lo hemos visto en el mercado laboral, que sigue, bueno, con unas tasas de desempleo cerca de mínimos históricos, crecimiento de los salarios en algunas áreas por encima del 5%, a pesar de que los tipos de interés, bueno, pues se sitúan en niveles muy elevados, ¿de acuerdo? Y también, bueno, pues por esa lenta reducción del exceso de liquidez, a pesar de que los bancos centrales están inmersos en un proceso de reducción de la misma. Aquí, bueno, pues un pequeño apunte y es que ese exceso de liquidez pues, preocupa mucho al Banco Central Europeo y es una de las razones por la que no ha elevado el coeficiente de las reservas mínimas en el caso en las últimas semanas que tanto se había discutido, bueno, porque al final supone un varapalo para algunos sistemas financieros que tienen unas posiciones de liquidez algo más comprometidas, como podría ser el italiano. Y lo que ha explicado también buena parte del movimiento de Italia en las últimas semanas. Pero también esto es ciclo, esto es lo más coyuntural, pero de manera estructural también tenemos riesgos al alza en la inflación. Uno, por la geopolítica, ¿de acuerdo? Esa globalización, esa fragmentación. Cada vez vemos pues ese nearshoring, ese retorno de política industrial, lo hemos visto muy claro, por ejemplo, en el caso de México, donde ya supera a China como principal exportador hacia Estados Unidos, y al final ese acortamiento de las cadenas de producción, ese nearshoring, pues viene acompañado, bueno, pues de un tensionamiento, de una mayor presión inflacionista, ¿de acuerdo? También el rol de la demografía, y eso lo estamos viviendo in situ en los últimos trimestres, con un mercado laboral más rígido, presiones salariales algo más fuertes, como demuestran ese crecimiento de los salarios, por ejemplo, en Estados Unidos, que supera el 4,5%. Y también otro punto muy relevante, y es que ese proceso de descarbonización, ese proceso hacia una transición energética, bueno, pues lleva aparejado unos niveles de inversión bastante elevados y que también, bueno, pues presionan al alza la inflación. Es la greenflation que estamos viendo en los últimos años. ¿Y cómo lo está interpretando el mercado? Pues fijaos, y aquí es muy relevante, va a ser muy difícil que los bancos centrales en el corto plazo puedan reducir de manera significativa pues, su mensaje. Fijaos en el gráfico de la derecha, que es la probabilidad de que descuenta el mercado para el IPC de la zona euro en 5 años y comparar, por ejemplo, agosto 15, agosto 17 o agosto 19 con la situación actual. Fijaos cómo el mercado ya cotiza prácticamente pues desde diciembre 22 escenarios de inflación por encima del 3%, que sería esa barrita azul y esa pequeña barrita roja, bueno, pues superiores casi al 40%. Por lo tanto, estamos hablando de que el mercado está cotizando un escenario de tipos algo más alto, ¿de acuerdo? Para contener esa inflación. También, ¿por qué? Porque vemos, ¿de acuerdo? Una prima por riesgo de inflación, que es ese gráfico de la izquierda, que fijaros que se sitúa pues, en máximos históricos. Un 0,50 puntos porcentuales, ¿de acuerdo? Pues es esa prima por riesgo de inflación que está cotizando, por ejemplo, un tipo a 10 años en Europa. Por lo tanto, es coherente con ese mensaje de que los tipos van a estar altos durante más tiempo hasta que no veamos una convergencia hacia ese objetivo y, como bien apuntaba Daniel, los bancos centrales no ven hasta en un horizonte de 2 años, ¿de acuerdo? Por ahora, y aquí entramos en materia de inflación, ¿de acuerdo? Es cierto que la inflación en la zona euro, la general, sorprendió a la baja en la última lectura, no así el dato subyacente y sobre todo, bueno, viene pues por esa debilidad que estamos viendo en la actividad y por esa sorpresa que hemos visto también en energía, ¿de acuerdo? Aquí tenéis nuestras previsiones tanto de inflación como de crecimiento, ¿de acuerdo? Sobre todo lo más relevante es esta previsión de crecimiento, ¿de acuerdo? Donde nosotros hemos mantenido en nuestras previsiones a lo largo del año que la recesión iba a ser algo más intensa, no estábamos tan cómodos con ese escenario de soft landing que ha ido interpretando el mercado en las últimas semanas y bueno, en los últimos meses, perdón, y al final, bueno, pues el resto del organismo, Comisión Europea, el Fondo Monetario, han ido tendiendo hacia nuestro escenario en los últimos trimestres. ¿Cómo acompaña esto al escenario de tipos de interés? Pues lo tenéis aquí. Para el caso del BCE y tanto para la Reserva Federal, bueno, pues esperamos que empiecen a rebajar tipos ya en junio-septiembre del próximo año, que acumulen caídas en torno al 0,75, un punto porcentual
de rebaja en los Fed Funds y que los tipos de interés que ya hemos visto que se han alcanzado en el caso de Alemania, el 2,90, el 4,20 en el caso de España, niveles por encima del 5% en Estados Unidos a 10 años, bueno, pues sean los máximos en las curvas de donde, bueno, pues empezamos a construir posiciones para elevar la duración en las carteras. Al final, si vamos a un escenario de un mayor deterioro cíclico y los bancos centrales se ven obligados a acelerar ese proceso de rebajas de tipos de interés, bueno, pues esas posiciones largas en las que normalmente invierte el sector asegurador, pues se verán beneficiadas. Y como decía, y aquí ya con esto acabo y doy paso a mis compañeros Carlos y Nacho, pues el mercado interpreta muy bien el mensaje de los bancos centrales. A pesar de que todavía la Reserva Federal, si veis las previsiones de septiembre, apunta a que quedaría una subida adicional en diciembre, pues el mercado ya da, y nosotros prácticamente por descontado, que no va a haber más subidas de tipo de interés y empiezan a acumularse, bueno, pues variaciones en torno a 120 puntos básicos, 150 de caída, pues tanto para los OIS del Exter, que es un proxy de la facilidad de depósito, como para los Fed Funds de la Reserva Federal. Como digo, y por resumir, el escenario más probable a corto plazo es que haya un freno a ese risk on, a ese movimiento que hemos visto en el mercado en las últimas semanas, pues derivado de que, bueno, pues que eso viene acompañado de una relajación de las condiciones financieras que creemos que no es bienvenido por parte de los bancos centrales. Y por lo tanto, aprovecharíamos esa vuelta a máximos en las curvas para volver a incrementar esas posiciones de duración. Incluso estos niveles empiezan a ser interesantes, bueno, para cerrar algunas posiciones que se hicieron en los tramos más largos. Y no quiero extenderme mucho más. Luego en el turno de preguntas, si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, y doy paso al core de este webinar para Ignacio y para Carlos. Pues Muchas muchas gracias, Javier. Pues nada, tenéis vuestro espacio, Nacho, Carlos. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Javi. Desde luego, bueno, por reiterar el agradecimiento a Carlos por haber aceptado la invitación para participar en este webinario. Así que bienvenido. Gracias. Bueno, lo que nos ha comentado nuestro compañero Javi nos ha puesto en antecedentes, ¿no?, del contexto de mercados, con un foco predominante en lo que sería la parte de tipos de interés. Y bueno, de cara a inaugurar, ¿no?, lo que sería este segundo bloque de información o de diálogo, teniendo en cuenta esos planteamientos, ¿cómo ha afectado, cómo creéis que ha afectado el entorno actual de aumento de tipo de interés, Carlos, y la inflación a todo lo que es la parte de gestión de inversiones y la gestión y la estrategia de gestión de activos y pasivos? Sobre todo en esta primera pregunta que te hago en el segmento de seguros de vida. Vale, pues bueno, primero reiterar mi agradecimiento a AFI por invitarme a este webinar. Muchas gracias a todos. A ver, yo creo que la situación que tenemos ahora, yo la calificaría, bueno, de no tan anormal. Es cierto, o sea, creo que tenemos que valorar el entorno en el que veníamos, en que bueno, el escenario de tipos negativos era, a mi modo de ver, irreal. O sea, estamos viviendo en una burbuja financiera derivada de la actividad de los bancos centrales europeos y en realidad la cuestión era, yo creo, saber cómo esa burbuja iba a explotar, si lo iba a hacer de forma pausada o lo iba a hacer de forma más agresiva. Es cierto que el conflicto de Ucrania y la inflación energética es lo que ha provocado precisamente esa normalización, a mi modo de ver, de lo que son los tipos de interés. El prestar dinero tiene que costar dinero, y el dejar dinero tiene que costar dinero, y ese es el escenario en el que estamos ahora. Y bueno, con eso es donde hemos llegado a esta situación, con lo cual yo consideraría que, bueno, el entorno de tipos en el que estamos ahora, bueno, en torno al 3%, 2-3%, primas de riesgo pudiesen estar en torno a 75 puntos básicos o algo así, pues sería un entorno de tipos normal para la economía y para el sector asegurador. Entonces, dentro de esto, yo creo que son condiciones
más normales en las que hacer negocio. Obviamente, la bajada la subida, que yo creo que ha sido, pues, lógicamente mucho más rápido de lo que se esperaba, pues trae retos, ¿no? Ha traído retos en las valoraciones de las carteras, ¿no? Estábamos con unas plusvalías latentes generadas por esos tipos negativos muy significativas que se han ido desinflando. Y bueno, eso sobre todo, pues lo que puede generar es una menor cobertura de provisiones y demás, pero que bueno, a través de la gestión de activos y pasivos, yo creo que las compañías hemos sido capaces de capear. A ver, hay un tema aquí, yo creo, para el sector asegurador que es importante. Desde los últimos 15 años yo creo que hemos pasado un poco de todo, desde la crisis de deuda hasta una pandemia, hasta tipos negativos, y ahora casi es un escenario que dices, pues mira, dentro de lo que cabe, la cosa, dentro de todo lo que hemos pasado los últimos 15 años, esto no está muy mal. Entonces, bueno, lógicamente eso ha traído retos. También yo creo que otro reto es el tema de la rentabilidad de las carteras, ¿no? Pues, compañías con unas carteras que hubiesen invertido en ese escenario de tipos bajos, ahora que está en tipos mayores, el retener a los clientes o el asegurar que la rentabilidad de las carteras ofrecen pues, rentabilidades competitivas puede ser un reto. También es cierto, yo creo que precisamente por ese escenario de tipos bajos, en los que realmente no había un producto competitivo que poder ofrecer, tampoco se han engordado esas carteras realmente de inversión. Ha sido un negocio que ha estado parado, con lo cual básicamente lo que hemos ido arrastrando son las carteras que teníamos previos al escenario de tipos bajos, salvo temas de rotación de cartera que fuesen obligadas. Hay otro impacto derivado, yo creo, y ya esto, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, que somos banco aseguradora, también creo que tiene cierto impacto, aunque de nuevo tampoco es nada muy crítico, ¿no? Que es el tema de la actividad financiera, ¿no? Parte del negocio al final está vinculado a la actividad financiera de las entidades. Y lógicamente, pues productos como vida riesgo pues se pueden ver afectados porque, oye, si hay menos capacidad o menos préstamos, digamos, pues va a haber menos seguro vinculado, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo que nos deja ahora es un escenario de oportunidades, si soy sincero. Yo creo que ahora estamos en un punto, bueno, lo estamos viendo, lo que comentaba Daniel al principio, en el entorno de primas, ¿no? Se está relanzando el producto de ahorro garantizado. Creo que esto es importante no solamente para el sector, pero creo que la sociedad como tal puede aportar en el seguro de previsión, es también crítico, ¿no? Sobre todo en la situación que tenemos aquí en España, de pirámide poblacional. Y luego márgenes financieros. Yo creo que ya estamos en un entorno de márgenes financieros que podemos gestionar, ¿no? Que nos dejan unos márgenes más asequibles, ¿no? Y podemos trabajar con ellos. En cuanto a la inflación, yo creo que el negocio de vida realmente no se ve tan impactado como puede ser el negocio de no vida, lógicamente, salvo o en tanto en cuanto la actividad económica no se vea frenada. O sea, si nos pasamos de frenada y hay un retroceso en la actividad económica, pues lógicamente todos los negocios, el de vida y el de no vida, se van a ver impactados, ¿no? Totalmente, Carlos. Es muy interesante lo que comentas desde el punto de vista de la cobertura de tipos de interés. Bueno, pues comentaremos después en el último bloque todo lo que es la gestión a través de coberturas de riesgo de tipo de interés a través de instrumentos, sobre todo en las tipologías, ¿no? Que se pueden dar ahora en la práctica, ¿no? Coberturas de flujos o coberturas de valor razonable. Y sobre todo lo que has comentado, positiva esa generación de mayores márgenes financieros, mayores rentabilidades de productos, nos da más margen comercial para generar productos. Y precisamente como terminabas, ¿no? En la parte de no vida, precisamente comentabas en último lugar sobre el negocio de no vida y quería preguntarte para este segmento, ¿cómo estáis gestionando actualmente los riesgos de suscripción y tarificación en precisamente este entorno económico tan volátil como estabas apuntando? Sí, eso como te comentaba, yo creo que sobre todo el negocio de vida, bueno, está afectado por el tema de la inflación, claramente, ¿no? Los costes de reparación han aumentado.
A ver, también yo os voy a dar la visión de RGA, que por ejemplo nosotros no estamos en negocio de autos y nuestro negocio retail de no vida más crítico probablemente sea el de hogar, ¿no? A ver, los sistemas de control y de gestión de esta situación en realidad no son diferentes a todos los que se han venido usando previamente, ¿no? Eso sí, quizás lo que nos ha obligado es a reforzarlo. Pues estamos reforzando sobre todo los sistemas de control y seguimiento de las carteras, ¿no? Y las siniestralidades de los productos, tenerlos bien controlados. Yo creo que la inflación, el escenario de inflación, o al menos nosotros, ha sido algo que sí que hemos podido manejar con nuestra red de reparadores. Igual quizás escalar ese incremento de la inflación abrupta que hemos tenido en los años anteriores y poder adaptar la tarificación de los productos teniendo en cuenta ese mayor coste. Entonces, dentro de eso, yo creo que ha sido un escenario controlado. Bueno, también es cierto que las pólizas tienen cláusulas de revalorización automática por temas de IPC, con lo cual ya directamente y de forma contractual hay un ajuste en ese negocio. Lo que sí que hemos notado, y esto yo creo que no tiene tanto que ver con el escenario económico, y creo que viene derivado de quizás el entorno de pandemia, es un mayor uso de las pólizas. Sí que notamos mayor frecuencia y eso eleva la siniestralidad. Y es una tendencia que venimos viendo pues, de los últimos 4 o 5 años, como ese uso de las pólizas se va haciendo más habitual, ¿no? Y como cada vez el cliente, lógicamente, conoce mejor sus coberturas y las usa. Y bueno, pues en ese entorno de control, pues también tenemos que tener esto en cuenta, lógicamente. Interesante, Carlos. Por supuesto que el impacto, como comentabas en la anterior pregunta, es en el activo, pero por supuesto en el pasivo, como indicas en esta. Por cambiar de tercio en relación a seguros de vida, ¿cómo se están abordando los desafíos de las obligaciones de largo plazo, sobre todo en esos comentarios que indicaba antes mi compañero Javier? Teniendo en cuenta ese entorno actual de tipo de interés, ¿qué retos puede haber en la gestión del balance? No, yo creo que, a ver, aquí las herramientas de nuevo que tenemos no son diferentes de las que podíamos estar usando con el escenario de tipos bajos, que también era un reto y un reto importante para asegurarnos que a largo plazo, casi os diría que era más importante en el entorno de tipos bajos que en el entorno de tipos un poco más elevados, de asegurarnos que somos capaces de dar cumplimiento a nuestros compromisos con nuestros clientes, ¿no? Sobre todo en temas de tipos de interés. Al final es mantener una adecuada gestión activo-pasivo, ¿no? Asegurarnos que controlamos el alineamiento de los flujos de las carteras, que controlamos el comportamiento de las carteras, que adaptamos nuestra estructura de las carteras a esas variaciones en los pasivos y que tenemos controladas las necesidades de liquidez. Yo creo que eso es la gestión habitual y obviamente tanto en un escenario como en otro, pues es lo que se ha mantenido y lo que nos permite tener esos potenciales impactos, esas previsiones acotadas, ¿no? También los ejercicios ORSA. Al final, dentro de un ejercicio ORSA, lógicamente, pues tienes que evaluar diferentes escenarios económicos. Además, los tienes que evaluar en un escenario que realmente piensas que te va a afectar negativamente, o sea, no son precisamente los escenarios mejores para la compañía, y eso decididamente pues, te da una sensibilidad de dónde están tus riesgos y qué acciones, o te hace pensar en qué acciones o qué elementos tienes para actuar, ¿no? Y mejorar esa posición. Con el escenario de tipos actual, pues incluso se puede llegar a valorar, ¿no? Temas de reestructuraciones de carteras, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos hablando, si estamos pensando que tenemos un pico de rentabilidad o que lo vamos a tener en breve en rentabilidad, pues igual es el momento bueno, de intentar convertir parte de las carteras que tenemos ahora en un momento de tipos altos, quizás alargar, pues intentar obtener rentabilidades un poco más altas, un poco más de tiempo, ¿no? Ese tipo de acciones, ¿no? Totalmente alineado, Carlos. Precisamente esa necesidad que indicas está muy presente en el mercado, hasta donde lo hemos
detectada por nuestra parte precisamente en esa monitorización activo-pasivo, en ese ORSA ALM, tanto desde la perspectiva más económica, ¿no? En lo que sería balance económico, como en la monitorización de flujos, que veremos después que también toda esa consideración tiene impacto en las coberturas NIF 9, y que incluso lo hemos empezado a ver con más importancia, ¿no? En el mercado, incluso hasta en las compañías de no vida que tradicionalmente habían estado más alejadas a hacer ejercicios de ese tipo tradicionalmente. Entonces, es algo tremendamente interesante lo que estamos viendo. Quería preguntarte más sobre un poco la experiencia, ¿no? Dando pues ese salto, ¿no? Hacia lo que sería la experiencia de RGA en la cobertura para mitigar esas fluctuaciones, ¿no? De riesgos de tipo de interés e inflación en la rentabilidad y en la estabilidad financiera de la empresa. No sé si nos podrías dar algunas pinceladas sobre ello. Bueno, al final nosotros, a ver, al final es lo que hablamos, ¿no? Con las mismas herramientas, con el tema del ORSA, con el tema de gestión de activos pasivos, pues lo que buscamos es la mejor forma, ¿no? de tener cubiertas las obligaciones del producto. Básicamente, y poniéndote un ejemplo nuestro, pero que bueno, que yo creo que es de mercado, o sea, no tiene, vamos, no estamos aquí descubriendo nada, ningún secreto, ¿no? Por ejemplo, o sea, al final lo que intentamos hacer es entender el funcionamiento del producto de pasivo, o sea, cómo está funcionando o cómo va a funcionar ese producto de pasivo que podemos estar generando con garantías a largo plazo, e intentar buscar los subyacentes o los activos que mejor nos van a dar cobertura para ese producto, ¿no? En particular, por ejemplo, para un producto precomunicado, ¿no? Que al final lo que tienes es una comunicación semestral. Lógicamente, tus tipos, tú tienes que ser competitivo semestralmente con las rentabilidades que hay en el mercado, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues lo que buscamos es la mejor acción en los activos para intentar replicar ese comportamiento, que digamos las inversiones nunca se vayan de lo que es el tipo de mercado y podamos estar compitiendo en esos tipos renovables a corto plazo, ¿no? 6 meses, un año, ese plazo, ¿no? Cómo se diseñan estos productos. ¿Qué hacemos para eso? Pues derivados. Básicamente lo que estamos intercambiando son flujos, en nuestro caso son derivados de cobertura de inflación, pero intercambiamos los flujos de los bonos por tipos referenciados a Euribor, más un spread lógicamente, que es con lo que nos aseguramos que vamos a ser capaces de seguir al mercado en el futuro. Por ejemplo, en el escenario que tenemos ahora mismo de tipos de interés, gracias a que tenemos esas estructuras, pues hemos podido seguir aumentando la rentabilidad de los pasivos y dar cobertura a nuestros clientes, evitando también que pudieses tener salidas de forma más agresiva porque el producto deja de ser competitivo, por ejemplo, ¿no? Eso también permite que tener controlados tus márgenes financieros. O sea, al final este tipo de estructura, pues lo que te permite es tener tu política de acreditación, que la determinarás en función del escenario económico y demás, pero más o menos mantenerla a lo largo del tiempo, no que porque haya subidas o porque haya bajadas digas, pues tu margen financiero o aumenta muchísimo o se reduce, ¿no? Entonces, da más estabilidad. Ahí simplemente por añadir, bueno, en el bloque de IFRS 9 comentaremos pues esas estrategias, cuáles son los retos de ciertas estrategias que hasta ahora bajo NIC 39, Plan Contable de Entidades Aseguradoras, no tenían ningún problema a la hora de su tratamiento y nos encontramos algunos retos a partir de ahora de cara a esa NIF 9. Y nada, Carlos, solo por hacerte la última pregunta, y aprovechando un poco, ¿no?, el foro en el que estamos y teniendo en cuenta pues esos antecedentes también económicos que nos ha planteado Javier, ¿cuál es tu perspectiva para la industria de seguros en España y cómo está posicionado RGA para prosperar en ese contexto, ¿no?, de incertidumbre económica? Bueno, yo otra vez, yo creo que insisto en lo que he comentado antes, ¿no? Yo creo que el sector asegurador en general ha demostrado que es un sector muy resiliente. O sea, hemos pasado en los últimos 15 años situaciones de muy diverso calado y
y ha respondido positivamente, ¿no? Yo creo que habla bien de la gestión, de la calidad de la gestión, ¿no? que tiene el sector. Entonces, dentro de eso y con el escenario que tenemos a día de hoy, que como os digo, bueno, hasta podría pensar que entra dentro de la normalidad, pues las perspectivas yo creo que son optimistas, ¿no? Eh, Entra de nuevo en juego un negocio que hasta hace años, o que los últimos años ha estado parado o muy parado, ¿no? Que es el negocio de ahorro. Un negocio que además, de nuevo, yo creo que es clave en la sociedad española, el negocio de ahorro previsión, ese ahorro a largo plazo para jubilación y demás, que fomente los pilares de la previsión social. Y desde ese punto de vista, yo creo que el escenario, la perspectiva es halagüeña, ¿no? Eh, Todo, y siempre está, yo creo, esta interrogante, ¿no? Mientras la actividad no se pare. O sea, mientras no nos metamos, mientras no nos pasemos de frenada, digamos, y entremos en una situación en que realmente la actividad económica se pare de forma muy drástica y, bueno, ya afecte a otro tipo de cosas. Aparte de eso, yo creo que en temas estratégicos, bueno, tanto RGA como el sector, pues yo creo que se sigue desarrollando en pilares como, bueno, pues la innovación tecnológica, el tema de la digitalización, está habiendo mucha inversión en sistemas nuevos, en capacidades nuevas para poder, bueno, para poder ser más competitivos, para dar un mejor servicio al cliente, y yo creo que en eso seguimos todos trabajando, lo mismo que en los temas de sostenibilidad, ¿no? Que también son importantes y bueno, en esos escenarios estamos todos, yo creo, RGA y el sector. Retos tremendamente apasionantes para el sector. Carlos, llegamos a este final de este bloque. Te agradecemos enormemente, Carlos, A tu vosotros. participación. A vosotros. Comentarios tremendamente enriquecedores y sugerentes. Vale, muchas gracias. Ignacio, creo que damos paso, ¿no? Damos el último bloque, que es el bloque NIF 9, que abordaremos hasta y media, y dejaré después ese hueco para preguntas, cuestiones. Vamos a tratar de dar una brevísima introducción a NIF 9, que seguramente que muchos de los asistentes ya estarán acostumbrados, simplemente para tener ese principal punto de partida, punto de base. Haremos un breve análisis sectorial que nos va a dar un poco las pinceladas de cuáles están siendo los principales impactos y los que se puedan esperar para la segunda oleada de compañías bajo plan contable entidades aseguradoras, que como conocéis, pues estamos a la espera de esa adaptación. Comentaremos algunas breves notas sobre las coberturas de balance, sobre las ideas que van asociadas a esas coberturas de balance, los planteamientos relacionados con coberturas con derivados, y bueno, pues dejaremos unos últimos minutos para comentar pues la herramienta FINIF 9, que básicamente recoge todos esos planteamientos de necesidades del mercado asociadas a esa NIF 9. Realmente la NIF 9 se basa, como bueno, puede basarse Solvencia II en tres pilares. Y podemos hablar en primer lugar de la clasificación y medición de los activos financieros y de los pasivos financieros, es decir, en qué categorías los clasificamos y cómo los vamos a reconocer. Un nuevo paradigma en cuanto al deterioro, es decir, hasta ahora pues, teníamos en cuenta las pérdidas por crédito, por un determinado impago, por una quiebra, por un concurso de acreedores, en el bajo enfoque de pérdida incurrida, y ahora vamos a pasar al modelo de pérdida esperada, que explicaremos brevemente, y el planteamiento de contabilidad de coberturas, que en principio pues, puede seguir vigente el que ya existía, aunque no siendo demasiado extensivo, ¿no?, en la aplicación práctica en el sector asegurador y más en el ámbito más puramente NIF, que precisamente en esa transición hacia NIF es donde nos surgen quizá pues, las problemáticas que nos hemos podido ir encontrando relacionadas, por ejemplo, con los asset swaps, con IRS, con instrumentos financieros derivados que, en definitiva, pues, pueden suponer ciertos retos para algunas entidades. Simplemente por dar algunas pinceladas en la clasificación y medición, pues como ya habéis podido ir comprobando en aquellas entidades cotizadas que ya han ido publicando estados intermedios a junio de 2023, incluyendo los desgloses de balance, pues ahora en el balance
vamos a tener 3 clasificaciones de instrumentos financieros, las antiguas de disponibles para la venta, mantenidos para vencimiento, participaciones en empresas del grupo, préstamos y partidas a cobrar, dejan paso a 3 categorías que son valor razonable con cambios en cuenta de resultados, valor razonable con cambios en patrimonio neto y coste amortizado. Precisamente para llegar a esa decisión de dónde clasificar, la nueva normativa NIF 9 lo que nos plantea es 2 reglas de decisión. Por un lado, el modelo de negocio, es decir, qué quieren hacer las compañías con los instrumentos financieros, es decir, a nivel compañía van a decidir en función de las carteras, por ejemplo, de los activos financieros, a qué negocios de pasivo están afectas, para qué vamos a querer esos activos, los vamos a necesitar para recolectar o para coger esos flujos de efectivo asociados a los instrumentos, para venderlos o para una mezcla de los dos. Pero también la segunda palanca de decisión está muy ligada precisamente a esas características de los propios instrumentos. Veremos que hay algunas características que lo que nos dirá en definitiva es que cuanto más se parezca nuestro instrumento financiero a un bono con cupones, más estable será seguramente la contabilización, más se parecerá a un coste amortizado y menos se parecerá a un impacto en cuenta de resultados. El enfoque del deterioro, aquí pasaríamos al modelo de pérdida esperada. De alguna forma, pues rompería, ¿no?, con el paradigma hasta ahora. De alguna forma, bajo el régimen actual, solo se dotarían provisiones o solo estaríamos dotados en provisiones por crédito cuando se produciría un determinado evento. Y ahora lo que se busca es hacer un determinado esfuerzo de ir anticipando poco a poco esas pérdidas en función de las perspectivas del mercado. No se espera que se haga ejercicios demasiado complejos, de hecho la normativa lo que se establece es que se hagan ejercicios acotados y con un esfuerzo razonable y suficiente, en el que bueno, pues en función de la gravedad, ¿no?, del sector, por ejemplo, en el que pudiera estar el activo, en función del rating en el que pudiera estar el activo, dotamos más o menos en función de esas categorías. Como podéis entender, seguramente, bueno, pues aparte de los requerimientos, ¿no?, de más operativos, más de cálculo que puede ir asociados a la NIF 9, pues vienen asociados todos aquellos aspectos de bases de datos, de información, de mantener esos datos. Precisamente en la jornada que mantuvimos recientemente, en la que participó el subdirector general de inspección, recalcó que entre las prioridades supervisoras del periodo 2023-2025 se establecen precisamente la monitorización por parte del regulador a la transición de IFRS 17 e IFRS 9. El subdirector destacó la importancia que tiene la NIF 9 precisamente por la interacción que tiene con la NIF 17 en cuanto al modelo de negocio. Por tanto, todos estos aspectos son consideraciones que habrá que tener en cuenta seguramente como deberes para las entidades aseguradoras para los próximos ejercicios. Todo, por supuesto, para las entidades que estáis bajo el plan contable de entidades aseguradoras, a la espera un poco de la transposición de esos ejercicios, de esos grupos de trabajo que se han iniciado precisamente para esa adopción del nuevo plan contable de entidades aseguradoras. Y finalmente, la contabilidad de coberturas, en la que abordaré la última parte de mi intervención sobre el tratamiento de los instrumentos financieros derivados. Hemos hecho un brevísimo análisis que también es compartido con otras entidades, bueno, teniendo en cuenta las entidades cotizadas, la información pública disponible y también, bueno, por ciertos principios que son compartidos con otras entidades más del ámbito más banco asegurador, ¿no? Precisamente están llegando pues, todas esas consultas, toda esa problemática asociada a determinadas casuísticas que procedemos a resumir en esta diapositiva. En el primer bloque, lo que sería clasificación y medición, pues nos encontramos ahora que los fondos de inversión no se pueden considerar como instrumentos de equity, no pasan el test SPPI, aquel que comentaba en las diapositivas anteriores, de que se parezca lo más posible a un instrumento de bono con pago de cupones, a ese concepto de principal intereses, y por tanto la consideración es que, bueno, que tiene ciertos impactos en cuenta de resultados estos fondos de inversión que tradicionalmente se podían llegar a considerar como disponibles para la venta, tener el patrimonio neto, reciclar contra resultados. Eso puede traer algo de volatilidad en nuestros balances. Desde el punto de vista también de otras masas de balance, la renta variable, de alguna forma la renta variable, tenemos como dos posibilidades de clasificación, teniendo en cuenta si se pueden aplicar opciones contra patrimonio neto, pues ese sería el caso más estable, en el que, bueno, pues tendríamos cierta restricción en cuanto al reciclaje, ¿no?, de los impactos en cuenta de resultados de estas partidas. Parece ser
que desde el punto de vista de plan general contable, bueno, pues se puede permitir ese posible reciclaje en cuenta de resultados para poder hacer un poco el juego contable que se estaba haciendo hasta la fecha. También indicar que ahora también suponen nuevos retos los instrumentos que denominamos con características especiales. Es decir, que podemos tener determinados instrumentos que puedan no pasar el TSS-PPI, que no se alejarían en este sentido de las partidas más de coste amortizado que comentábamos anteriormente y que se acercarían en algunos casos a cuenta de resultados, como puedan ser instrumentos que tienen algunas opciones implícitas, como por ejemplo bonos callable, determinados instrumentos, hay que ir viendo caso por caso, determinados instrumentos que tienen características de subordinación o incluso características de sostenibilidad, que si me diera tiempo más adelante, pues podemos, por supuesto, comentar. Es decir, ciertas características que nos alejarían de lo que sería, si me permitís la expresión, bono canónico, no sería el típico bono de pago de principal intereses, sino que habría ciertos escenarios en los que se pagarían ciertos flujos y en otros escenarios no se pagarían. Por supuesto, todo esto hay que tenerlo en cuenta en conjunción con la NIF 17, que comentamos en una jornada reciente precisamente con la acreditación de la curva de tipos de interés en la parte del pasivo, esas opciones, ¿no?, que comentaremos en el apartado siguiente de ALM natural, precisamente, que tenemos entre el activo y el pasivo. En el pasivo tenemos esas opcionalidades de poder designar contablemente la parte más financiera, tanto patrimonio neto como cuenta de resultados. Desde el punto de vista del deterioro, que tendríamos bajo el conjunto factible, ¿no?, dentro del alcance, pues a todos los instrumentos de renta fija, pues hasta ahora no teníamos ninguna obligación de deteriorar absolutamente nada, más allá del fenómeno que se produjera de un determinado default, un concurso, una quiebra de alguna determinada referencia, un determinado emisor. Pues bien, lo que se plantea con la normativa es que se haga un seguimiento continuado en 3 buckets, en 3 estados de nuestras partidas financieras, que desde el mismo momento en que lo tengamos comprado, aunque tengamos un AAA, un AA, un A, aunque tengamos un investment grade, hay que dotar un cierto importe, hay que considerar una pérdida esperada asociada a ese activo, que lógicamente asociada a su rating va a ser muy baja y que por tanto no va a tener relativo impacto, pero lo que se busca en definitiva en la normativa es monitorizar precisamente esos posibles cambios y anticipar que un activo que pudiera tener algún tipo de degradación crediticia que la normativa considerase significativa. Y desde el punto de vista de contabilidad de coberturas, como decía, es una fórmula contable que, bueno, pues que permite, ¿no?, inmunizar en el mismo momento del tiempo lo que impacta la partida cubierta y el derivado de cobertura. Hasta ahora pues teníamos pues los ejemplos paradigmáticos de los asset swaps en balance que podían llegar a ser considerados bajo bueno, pues un tratamiento más favorable desde el punto de vista de un coste amortizado. Por ejemplo, teníamos inmunizado una determinada posición y podíamos considerar esa posición neta, esa posición conjunta asociada a ese asset swap. En cambio, en la normativa NIF 9, lo que nos van a permitir, lo que nos van a exigir más bien es plantear ese instrumento financiero derivado, contabilizarlo como un ente propio. Realmente necesitamos contabilizarlo y registrarlo a ese valor razonable. Y el gran problema es que por defecto todos los derivados son especulativos, salvo que se demuestre lo contrario. Desde este punto de vista, las variaciones de valor por defecto van contra cuenta de resultados, lo que puede traer consigo, pues, lógicamente, esa volatilidad en cuenta de resultados si la exposición a ese instrumento derivado, un asset swap, un IRS, es elevada. En general, hasta ahora, pues ha habido entidades que han gestionado este riesgo aplicando la contabilidad de coberturas, que comentaré en el último bloque, y a entidades que han planteado esperar. Es decir, no, de momento los impactos han podido ser no significativos y por tanto se los están llevando contra cuenta de resultados. Es asumible esa volatilidad establecida. Precisamente teníamos esta situación antes de NIF, realmente, y la que sigue siendo vigente, lógicamente, hasta que cambie el plan contable de entidades aseguradoras y que incluso puede seguir vigente, en esas casuísticas o esos retos, ¿no?, que nos ofrecen determinadas casuísticas de productos en los que tendríamos, por ejemplo, productos con participación en beneficios o casamiento de flujos, en los que de alguna forma nos ayudábamos de las cuentas de asimetrías contables, de alguna forma inmunizábamos contablemente con esas partidas, compensábamos, si me permites la expresión, esos conceptos en el balance. El caso del Unit Link es un ejemplo, bueno, pues separado, en el que lógicamente pues, se hacía
pues esa inmunización natural desde el punto de vista de cuenta de resultados, tanto por la parte del activo y del pasivo. El gran reto es que esas correcciones ligadas a esas asimetrías contables no las tenemos bajo NIF, y hay una serie de consultas emitidas a EFRAG de distintos cuerpos europeos en el que, bueno, plantear cómo se podría llegar a plantear esta nueva situación bajo, bueno, pues el tratamiento de ciertas estrategias, ¿no?, de balance de entidades aseguradoras. Precisamente por, como comentaba anteriormente, la parte de las coberturas, desde el punto de vista de coberturas naturales, contamos con una serie de opciones. Podemos establecer que desde el punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de NIF 9, podemos medir los activos financieros a valor razonable con cambios en cuenta de resultados. La parte de la NIF 17 correspondiente de los pasivos, correspondiente a la curva contra cuenta de resultados, y hacer esa inmunización natural. Es verdad que, bueno, pues desde el punto de vista de NIF 17, pues tenemos esa doble opcionalidad, que es una forma, ¿no?, de gestionar los ingresos, gastos financieros de lo correspondiente a resultados seguros, o bien todo contra resultados, o bien parte resultados, parte patrimonio neto. Es verdad que, bueno, pues en la práctica pues hay entidades que se pueden sentir más o menos cómodas con estos planteamientos desde el punto de vista de dejar abierto determinados riesgos en cuenta de resultados, y eso pues puede traer consigo pues plantearse otras alternativas. Y esas alternativas que, por supuesto, tienen también sus inconvenientes, que son las coberturas con derivados, que ya exigen pagar un precio. Realmente estás acudiendo, en lugar de estar acudiendo a un valor que ya puedes gestionar con tu balance, necesitas utilizar un instrumento financiero derivado, los más frecuentes, swaps de tipos de interés, asset swaps, y con ese planteamiento, simplemente por dejar enfocado lo que sería el contexto, tenemos la posibilidad de hacer coberturas económicas, ¿no? Todas aquellas coberturas económicas serían todas aquellas en las que pensáramos que tenemos partidas en el activo a valor razonable y partidas en el pasivo a valor razonable, y que respondieran a esas mismas variables subyacentes. Pero sabemos que todo eso tiene un impacto contable y necesitamos de alguna forma inmunizar naturalmente con las opciones que acabamos de ver en ese primer apartado de cobertura natural que indicaba ahora mismo. Pero alternativamente tendríamos esas posibilidades, esas estrategias de coberturas con derivados. Y en esos casos lo que planteamos es precisamente acudir a normativa, y ahí nos encontramos fundamentalmente dos casuísticas. No me meto en la tercera para ir más rápido, pero para lo que sería el riesgo de tipo de interés y el riesgo de inflación, las coberturas de flujos de efectivo, es decir, cuando tenemos una incertidumbre sobre los flujos futuros y estabilizamos en un determinado nivel, podremos entrar en swaps de tipos de interés, swapeando a fijo y estabilizando nuestra cuenta de resultados futura. O podemos entrar en coberturas de valor razonable, en las que reducimos la duración de los activos que tenemos, con el objetivo de precisamente maximizar ese ALM contable. Precisamente desde el punto de vista de estrategias, supone un reto el demostrar frente a auditores. Hay un planteamiento, ¿no?, hasta que, si no hay ninguna fórmula que se plantee en plan contable de entidades aseguradoras, la vía sería la contabilidad de coberturas y tratar de inmunizar mediante esas estrategias que comentábamos anteriormente. Y hasta ahora, pues esos instrumentos como los asset swaps, como los IRS, incluso en algunos casos las SPVs, nos han podido ayudar a estabilizar flujos, o incluso en algunos casos a pues plantear la inmunización de ese valor razonable de nuestra cartera de activos. Simplemente por dejar esos planteamientos generales, simplemente como estamos ya pasados de tiempo, lo que vamos a hacer es, si os parece bien, os vamos a dejarlo en este punto para que pues la gente pueda realizar preguntas. Que sepáis que damos respuesta a estos planteamientos en los tres pilares: clasificación y medición, deterioro y test de eficacia, de forma automatizada a través de una determinada herramienta que tiene una interfaz muy sencilla, en la que cargamos pues los activos, obtenemos pues las clasificaciones automáticamente de los activos, podemos generar monitores y seguimientos de esas clasificaciones de las carteras, precisamente para determinar el impacto contable, todo lo relacionado con el deterioro, con el cálculo de la pérdida esperada, y por supuesto los test de eficacia, que muchas veces es algo más manual, ¿no?, para demostrar que precisamente la estrategia de coberturas que estamos siguiendo pues precisamente es la adecuada. Y lo dejaría aquí.
estaríamos abiertos a preguntas que quieran hacer nuestros asistentes. Así que nada, agradeceros a todos vuestra participación de forma anticipada. Gracias, Nacho, por ese esfuerzo y capacidad de síntesis, las dos cosas, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta que ha llegado por canal interno? Nacho, creo que son para ti. Una dice, ¿qué posibilidades hay de que el proyecto de macrocobertura pueda ser extrapolable a seguros? Buena pregunta. Precisamente existen, bueno, pues ahora mismo la contabilidad de coberturas nos da ese planteamiento de cuáles son las estrategias de cobertura que pueden ser elegibles precisamente para inmunizar ese activo y ese pasivo, de alguna forma. La banca, desde hace mucho tiempo, lleva implementando o lleva presentando ejercicios bajo NIF 9, en 2016, si no me falla la memoria. Planteó en su momento para una estrategia establecida, que son las carteras de las hipotecas. La banca tienen hipotecas a tipo fijo, que pueden tener pues cierto impacto desde el punto de vista de duración, desde un punto de vista de valor razonable, valor de mercado. Muchas veces la banca lo que hacía es swapear esas hipotecas de tipo de interés fijo a tipo de interés variable. Y con ese origen surgió el proyecto de macrocoberturas, resumiendo muchísimo, en el que lo que se planteaba es que las carteras de partidas cubiertas, en este caso las hipotecas, fueran completamente abiertas, de tal forma que, lógicamente, hay hipotecas que entran, nuevo negocio, e hipotecas que salen, hipotecas que se cancelan anticipadamente, hipotecas que impagan, etc. Y en ese sentido se plantearon unos ejercicios, o se planteó un proyecto separado de la propia NIF 9, que es el proyecto de macrocoberturas. Precisamente esos paralelismos que pueda existir, si me permitís la expresión, entre lo que serían las hipotecas de la banca o los pagos a los asegurados, los flujos de los activos, podría tener sentido plantear un proyecto de macrocoberturas o incluir la casuística de las macrocoberturas en el caso de las entidades aseguradoras. De alguna forma, las pólizas, las carteras de las entidades de seguros, tanto del activo, sobre todo el activo, pueden ser abiertas. Nosotros estamos haciendo esas estrategias, como comentaba también antes Carlos, de ir renovando determinados instrumentos y precisamente poder designar esas carteras de instrumentos financieros nos permitiría de forma dinámica, que precisamente es el proyecto de macrocobertura, se le denomina Dynamic Risk Management, los que somos más viejos lo empezamos a conocer con el nombre de macrocoberturas, precisamente planteaban ese ejercicio y bueno, pues está habiendo voces desde el punto de vista del EFRAG para poder adoptar ese planteamiento de las macrocoberturas al caso asegurador, por intentar no extenderme demasiado. Gracias, Nacho. Hay otra pregunta que está relacionada con la cuestión de sostenibilidad, ¿no?, que comentabas anteriormente. Dice, ¿qué retos puede suponer la sostenibilidad con la NIF 9? Pues son retos desde dos puntos de vista. Se me ocurren, por un lado, retos para el regulador, si se quiere dar un incentivo precisamente a los productos más de sostenibilidad, y retos para las entidades. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente las características de sostenibilidad, por ejemplo, los asistentes quizá tengan algún instrumento en su cartera que esté ligado a algún componente de sostenibilidad, como una remuneración, algún determinado cupón, que esté ligado al objetivo de cumplimiento de los objetivos de emisiones de un determinado emisor, por ejemplo, un emisor energético, que el objetivo es reducir las toneladas de CO2 para el año 2027, me lo invento. Precisamente, si se cumple esa condición, se producirá pues una remuneración distinta, una remuneración más baja que en el caso de que no se cumpla, en el caso, pues como si fuera una especie de spread de crédito, se pagaría al inversor. Precisamente esas características, tal y como está redactada la normativa actualmente, no se llevan bien con la consideración del TSS-PPI, por lo tanto nos alejaríamos de ese resumen que hemos comentado de un instrumento a coste amortizado y podría estar más cerca de no pasar el TSS-PPI en definitiva. Entonces,
las entidades deberían, tal y como está el planteamiento actual, deberían de demostrar que esa remuneración precisamente sí cumpliría con el TSS-PPI, teniendo en cuenta una comparación con las circunstancias de mercado, ¿no? Con si eso de alguna forma remuneramos en función de una serie de benchmarks de mercado que todas las entidades remuneran parecido, es muy complicado demostrarlo, hay que hacer unos ejercicios cuantitativos, pues podríamos considerar que pasa el TSS-PPI. Eso por el lado del reto asegurador, y por el lado del regulador también está habiendo consultas públicas desde distintos cuerpos, de alguna forma asociaciones profesionales europeas, que lo que están planteando es, si queremos dar precisamente incentivo a este tipo de activos financieros, permitir que el TSS-PPI de alguna forma cumpla, ¿no?, cuando existan estas características de remuneración de sostenibilidad. Esa más o menos sería nuestra visión. Muchas gracias, Nacho. Creo que estamos, nada, poquitos minutos, pero fuera del tiempo que nos habíamos dado. Bueno, quería recordar a todos los asistentes que pondremos a disposición la propia grabación, así como el material que hemos utilizado en la jornada. También que nos tienen a su disposición, ¿no?, para atender de manera, pues, ya bilateral, ¿no?, cualquier cuestión que se pueda plantear, sobre todo, ¿no?, relacionadas con este marco de cómo enfrentar en el marco de la NIF 9 la gestión de riesgos, ¿no?, en un escenario que se va a mover más, ¿no?, que aquel que tuvimos durante 4 o 5 largos años. Y también para enseñar con mayor detalle, ¿no?, la herramienta que el propio Nacho ha tenido ocasión de mostrar brevemente. Recordar también que en pocos días, creo que en una semana, 10 días, tenemos un curso de formación sobre IFRS, tanto en IFRS 17 como 9, de unas 20-25 horas, no recuerdo bien, para todos aquellos que estén interesados. Y nada más, ¿no? Agradecer desde luego a todos los ponentes, particularmente a Carlos, ¿no?, que nos ha acompañado, al equipo de AFI en el seminario. Agradecerle sinceramente su disposición y su participación. Y por supuesto agradecer también a todos los asistentes al seminario el haber estado durante esta hora y 10 minutos, ¿no?, de discusión, yo creo que interesante en muchos aspectos. Buenos días y buena jornada para todos. Hasta Buenos luego. días, hasta luego. Muchas gracias, buenos días. Gracias.